Hola, ¿qué tal amigos, amigas y amigues? Bienvenidos a ya el tercer episodio de su programa Peccatoribus, este recorrido por los Jotos en la historia de México. Yo soy Luis de Pablo y estoy aquí con Ignacio Torres, que además de co-conductor, hoy va a ser nuestro propio invitado experto, porque vamos a hablar de un personaje fantástico, un artista muy talentoso y además un hombre enormemente sexy y guapo, que es el pintor Manuel Rodríguez Lozano, del cual Ignacio es pues especialista, ¿cierto? Sí, gracias por la presentación. Yo muy seguro digo sí. Eh, Me he especializado en Rodríguez Lozano desde ya hace algunos años. Lo vi en una fotografía mencionado como parte de estos muralistas presentes en Bellas Artes, porque uno de sus murales está ahí, un mural transportable. Ahora ya llegaremos a ello. Entonces vi esta foto y me deslumbró su guapura, su guapesa, como diría María Félix, me deslumbró su guapesa y a partir de ahí, ahora sí que me fui de cuernos, a partir del gusto visual de ver a este hombre tan guapo y he Wow, o sea, no fue descubierto, por su arte, no fue por su pintura, fue por su belleza física. fue por su belleza física de Zorra, entrada, zorra. zórrale, zórrale, por su belleza física de entrada lo reconozco, pero por supuesto, una vez que empiezas a adentrarte en esta figura y encuentras todas las omisiones que hay. Yo quiero adentrarme en esa figura. Sí, yo también. Y mucha gente de su época quiso y lo hizo. Hay por ahí algunos indicios de ello. Entonces, bueno, es eso. Al empezar a indagar sobre Rodríguez Lozano, descubrí omisiones, descubrí claroscuros, muy oscuros, Sí. algunos. Entonces, surgió, digamos, una fascinación a partir de lo físico, pero también de él como figura y de todo eso que hizo, que en muchos casos y para muchas voces fueron acciones y actuares terribles. Pues sí, como en otros episodios de este podcast, este no va a ser un episodio de homenaje. Es un episodio que vamos a reconocer al personaje como un ser imperfecto, en este caso incluso tóxico, que causó mucho sufrimiento a su alrededor, pero que también tenía cosas, pues, luces enormes, ¿no? Aspectos súper brillantes como ser humano, como artista y como homosexual, supongo. Eh, Sí, sí, creo que justamente eso, no de una manera tan abierta y tan frontal y tan performática como Novo, pero creo que de alguna manera reivindicó al menos el ejercicio de la sexualidad, quizá no tanto como una identidad, como sí en el caso de Novo, pero sí el ejercicio de una sexualidad constante y libre de culpa. Me parece que no hay indicios de modo general en Rodríguez Lozano para calificarlo como un joto Culpígeno. citadino culpígeno. Era, creo que todo lo contrario. Pues vamos a entonces a empezar a entrarle de lleno a la vida de Manuel Rodríguez Lozano. Si quieres, empieza a contarnos un poco sobre sus orígenes, ¿no? Sobre su vida, familia, sobre su familia. ¿Qué sabemos? Yo en general no he oído mucho de esos primeros años. Sí, de sus primeros años, su infancia, adolescencia, se sabe poco en realidad, en general. Se sabe que es una familia con no muchos recursos económicos, pero que de alguna manera está muy bien conectada, porque el breve paso que tuvo Rodríguez Lozano por el colegio militar, se sabe que fue por intercesión de el poder político en su muy alta esfera, incluso se menciona directamente a Porfirio Díaz, que todavía le tocó, digamos, esta última etapa del porfiriato como punto álgido y como punto máximo de esa red tejida por Porfirio Díaz a partir de las relaciones familiares, ¿no? Entonces, no era una familia rica, pero sí una familia bien conectada que tenía acceso a cierta parte de esa red de conexiones y están en un punto intermedio, podríamos decir, entre el bienestar económico y el bienestar social o el ser vistos como una familia respetable, ¿no? Por poner ese término. Se menciona a su mamá, Sara Lozano, a una hermana que murió muy joven, él como hijo varón, como único hijo varón, y el papá, otro Manuel, que está ahí como una figura también un tanto oscurecida o poco clara respecto a qué hacía, se le menciona como abogado, pero no queda claro si realmente lo era o no, o si por esas conexiones de repente hacía, no sé, algunas diligencias, como luego sucede, ¿Por qué México? porque Ajá. México, claro. Entonces, son años
de muchas omisiones. Creo que omisiones propiciadas por el propio Rodríguez Lozano, porque incluso a su año de nacimiento, incluso ahora, hay diferencias en diferentes fuentes. Unos lo mencionan como 1895, 96, 97, pero hay evidencia documental que sitúa su año de nacimiento en 1891. O sea que se quitaba la edad la comadre. Posiblemente era una necesidad o una necedad de quitarse la edad, decir, pues estoy más joven, véanme esta carita de muñeca. Sí, quizá era eso, algo de vanidad o una manera también de mantener esa nebulosidad en torno a su origen, porque también no es un origen ilustre propiamente, en el sentido de lo que pensaríamos como familia ilustre, familia destacada en el contexto porfiriano, por la falta de recursos económicos o por la limitación de ellos, pero de cualquier manera había ahí ese vínculo y quizá era tratar de enmascarar esa manera en cómo se había llegado a esa situación o ese sitio de cierto privilegio. O sea, hasta ahí va más o menos en común a los otros personajes, ¿no? A Salvador Novo, a Javier Villaurrutia, es decir, gente nacida en la última década del siglo XIX, Así es. en la Ciudad de México, en una clase, digamos, media alta. Que bueno, luego hay como el estereotipo de que en el Porfiriato no había clase media, pero me parece que sí había, justo esos casos lo demuestran. Y además de ahí fue como un semillero para los intelectuales de la generación posterior, ¿no? De la generación postrevolucionaria. Y también, no sé qué tan casualmente, no sé qué relación hay ahí, pero muchos personajes queer, ¿no? Muchos jotos, transgresores de las normas de la heterosexualidad y la masculinidad. Pero bueno, en todo caso, pues también conectado estaba que llegó a casarse, ¿no? No supongo que ese es el siguiente punto importante en su biografía, con la hija de un personaje muy, muy importante en el Porfiriato. Así es, sí es uno de los puntos importantes o de los primeros puntos importantes en su biografía, porque sí, está esta versión de que supuestamente Carmen Mondragón, Nahui vio a Rodríguez Lozano, al cadete jovencísimo, guapísimo Rodríguez Lozano en un baile y le dijo a su papá, que era militar además. Y no cualquier militar, era el general Mondragón, era un militar de alto rango que después tendría una participación muy poco honrosa, pero importante en la decena trágica. Decena trágica, exacto, sí. Sí, se le menciona incluso como uno de los principales iniciadores del movimiento inicial de la decena trágica, que luego se encadenaría con la traición de Victoriano Huerta a Madero, ¿no? Entonces, como una serie de movimientos y tradiciones sucesivos. Pero bueno, antes de llegar a ello, esta versión dice que Carmen lo vio y dijo, yo quiero ese soldadito, papá, cómprame el soldadito, ¿no? Ahora sí que el soldadito de plomo. Otra de las versiones, basada en documentación, eso sí, es que Rodríguez Lozano no estaba ya como cadete en la escuela, fue un paso muy breve en esa institución y estaba trabajando en relaciones exteriores. Ahí sí hay, en el archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores está su expediente, está justo en esa época entre 12 y 13, en 1913 fue la boda con Carmen Mondragón, estaba él en activo en el Servicio Exterior Mexicano. Se casan en 1913, en agosto de 1913. Eso hay que decir que en ese momento Victoriano Huerta era presidente de México, y el general Mondragón ocupaba un puesto alto, que perdería bastante rápidamente con el triunfo de Carranza y de los revolucionarios. Así es, era el secretario de guerra, si no me equivoco, a partir de la subida al poder de Victoriano Huerta, ¿no? Entonces, en ese breve periodo de la usurpación de Victoriano Huerta por el golpe de Estado que dan contra Madero, se encumbra aún más la familia Mondragón, y bueno, el patriarca de los Mondragón se encumbra aún mucho más, pero para agosto de 1913, que es la boda, ya se dio este rompimiento con Victoriano Huerta y Mondragón, el padre, está fuera de México, ¿no? Lo mandan en una comisión al Congreso de Gante en Europa, al Congreso de Gante en Europa. Es una manera de disfrazar su exilio. Se casan Manuel y Carmen en agosto de 1913 con el hermano mayor de Carmen como representante del papá. Y al año siguiente sale el resto de la familia hacia Europa en este exilio, obligados un poco, primero por el rompimiento con Victoriano Huerta y luego por el ascenso en el poder revolucionario de la facción carrancista, ¿no? Que se va a justamente enfocar en echar fuera y en limpiar de
de los cargos importantes, cargos públicos importantes, a todo aquel que hubiera estado relacionado con el golpe de Estado de la Decena Trágica. O sea, muy mal momento para casarse con la hija de Mondragón. Para entrar a la Exactamente. familia Mondragón, ¿no? Sí. Ay, disculpen estos ruidos que se están escuchando, por favor, pero no estamos en un, no estamos en un estudio, ¿no? Entonces, aclaremos eso de entrada. Sí, algunos biógrafos muy críticos de Rodríguez Lozano que se empeñan en verlo así como el gran villano en la vida, tanto de Carmen Mondragón como de Antonieta Rivas Mercado, como de Abraham Ángel, lo mencionan justo eso, que era un trepador social, que un poquito, sí, que se casó con esa familia destacadísima y que le reportó muchas ganancias, y realmente no, como tú lo dices, circunstancialmente fue el peor momento para unirse a una familia de élite o a esa familia en particular, porque a partir de ahí los Mondragón perdieron todo y pudieron recuperar algunos de sus bienes materiales después del asesinato de Carranza entre 1920 y 1921, que es cuando regresan Carmen Mondragón y Manuel Rodríguez Lozano de España, pero no recuperaron ni el esplendor económico ni su posición social. Siempre fueron señalados como los traidores, como las hijas del traidor, los hijos del traidor. A Rodríguez Lozano incluso lo mencionan como uno de los instigadores de la Decena Trágica. Pues él no pintaba nada. Sí, no, aparte tenía 20 años, ¿no? Ajá, no. Básicamente, dependiendo de la edad Exacto, real. dependiendo de la edad Pero real. no pudo haber tenido más de 25 Sí, a los años, 25 no llegaba. Entonces realmente su importancia individual no pintaba nada en un momento así, en un momento como ese, porque además ni siquiera se había casado todavía con la hija del general Mondragón. Entonces no hay manera de sustentar eso como uno de los instigadores de la Decena Trágica, realmente no. Bueno, inocente de ese cargo. Inocente de ese cargo, al menos. Pero bueno, Eso entonces sí. se fueron a Europa. Se fueron a Con Europa toda la familia. con toda la familia. Tuvieron un hijo antes de irse, un hijo que falleció de muerte de cuna, que ese es otro de los grandes puntos oscuros en estas biografías combinadas de Carmen y Manuel, porque después, y muchas voces lo han dicho, muchas fuentes lo señalan, a Rodríguez Lozano como uno de los que iniciaron este rumor del supuesto filicidio de este hijo a manos de la propia Carmen Mondragón, futura Nahui Olin, que es algo que documentalmente no se sostiene. El acta de defunción, de nacimiento y defunción del hijo de los dos se encontró en 2019. Ya finalmente se ubicaron las dos actas y hay apenas diferencia de horas. O sea, el niño vivió horas. Ya. Nació, digamos, un día en la mañana y para las 8 de la noche del mismo día había fallecido. Ya. ¿No? Entonces, nació débil, muerte de cuna o cualquier otra situación, pero el asunto es que murió apenas unas horas después. Entonces, estas historias de que estaban en Europa y que allá tuvieron el hijo y se les cayó en la escalera, o que Carmen lo aventó, o que se asfixió porque rodaron sobre él en la cama, o sea, estas historias así como muy de telenovela, pues no hay ningún sustento, pero se sabe que Rodríguez Lozano habría, a lo mejor si no ha iniciado el rumor, sí no ha hecho nada para detenerlo. Pero también lo que me llama la atención es que a pesar de ese señalamiento, tanto para Carmen como para él, como un padre omiso ante una situación así, a ninguno de los dos pareció afectarles mayormente, ¿no? Ese señalamiento de posibles asesinos de su hijo o de culpa compartida por la muerte del hijo, porque pues los dos iniciaron después de la disolución de su matrimonio en 1921 carreras y vidas independientes y muy satisfactorias para ambos. Entonces, a lo mejor era un señalamiento social un tanto velado. Bueno, entonces de esa segunda acusación de filicida, De felicidad también también. el jurado se declara El jurado. no culpable. No, quizá no inocente, pero no culpable. Exactamente, no culpable a ninguno de los dos. Entonces, No hay dudas razonables, ¿no? es lo razonable. Sí, hay un vínculo ahí extraño entre los dos, porque también muchos de los discípulos, alumnos, compañeros de vida de Rodríguez Lozano, a lo mejor ya no como amantes, pero sí como estas figuras de hijos sustitutos o algo así, mencionan que se evitaban, tanto él como Carmen, se evitaban cuando se encontraban en la calle eventualmente o algo así, entonces evitaban como encontrarse de frente, o si sabían que iban a estar, pues se daban la media vuelta y cambiaban de rumbo, una cosa así. Entonces, se reconocían y a la vez se ignoraban. A mí me parece un vínculo ahí que habría que, ojalá,
se hayan guardado cartas de uno y de otra, y quizá en alguna de esas se mencione, en esos últimos años sobre todo, cuál era la postura al respecto, ¿no? O sea, esto después de divorciarse Sí, después de divorciarse, porque regresaron entre 1920 y 1921. ¿Sabemos qué hicieron en esos años, mientras aquí en México estaba la revolución, los años más violentos, y ellos Uh-huh. estaban en Europa? Estaban primero, se fueron directo a París, que era donde estaba, Obvio. porque ¿a dónde más va la gente de bien, la gente bien nacida? Ahí vamos. Ahí, se fueron a París directo, que ahí estaba Mondragón con la esposa y la primera parte de la familia que había emigrado, pero ante el inicio de la Primera Guerra Mundial y la cercanía al frente, se movieron hacia España y estuvieron en San Sebastián. En San Sebastián hay un estudio de una tesis doctoral muy acuicioso de Alejandro Ortiz Castañares, y ubica documentalmente y fotográficamente a todos los Mondragón en San Sebastián, España, y además como una familia ligada al arte, pero también a una manera de expresión, que ahora es una expresión artística muy reconocida, pero también muy banalizada, que es la fotografía, pero que en esos años estaba todavía en un proceso de desarrollo y de experimentación, ¿no? En la primera década del siglo XX. Entonces, inició la familia un estudio fotográfico que se llama Fotito. Ya, qué bonito. Estudio Jotito. Fotito, Jotito. Estudio Fotito, Jotito. Y hay muchas fotos tomadas por Estudio Fotito de la familia en general. En San Sebastián. En San Sebastián. Y hay fotos grupales, hay fotos individuales, hay fotos de Carmen y Manuel en el campo con grupos de amigos. Y está esta vida, pues un tanto sosegada, pero a la vez marcada por la dificultad económica y el señalamiento desde México de la traición y la corrupción política. Entonces está esta necesidad entre buscar la reivindicación tanto social como económica, pero no pueden volver a México sino hasta después de 1920, que se da el asesinato de Carranza, esta sucesión presidencial fallida hacia el civilismo, que se da este posible candidateo de un no militar. Luego los militares dicen, pues, ¿qué crees que El no? ingeniero Bonillas. El ingeniero Bonillas, exactamente. Obregón dice que ¿qué crees que no? Y entonces se da la muerte, el asesinato de Carranza. El golpe de Estado. El golpe de Estado, otro. Y finalmente la familia Mondragón y muchas otras pudieron empezar a hacer estos trámites y estas diligencias para empezar a volver y tratar de recuperar lo que habían perdido. O sea, hasta ese momento Manuel estaba completamente integrado, digamos, a su familia política. Sí, era total y completamente un Mondragón. Un Mondragón ahí integrado a una casa muy ruidosa, que algunos de los testimonios que recoge Alejandro Ortiz mencionan eso, ¿no? Que entre los dos había una correspondencia directa, digamos, las cosas que no podían hablar porque no querían que los escucharan. Carmen y Manuel se escribían cartitas y se decían así como que, ay, otra vez tu hermana, ay, tu cuñado, no sé qué, entonces o sea, sí la llevaban bien, al menos al principio. La llevaban bien, sí, finalmente estaban involucrados ahí en un lugar al que no pertenecían y que estaban ahí justo por una combinación de sucesos y situaciones para nada deseables. Entonces buscaron de alguna manera una concordia doméstica, podríamos decirlo así, y aunque por supuesto no había una compenetración como pareja en todos los sentidos, sí se llevaban bien. ¿Y hay alguna evidencia de las actividades sexuales extramaritales o extra heterosexuales de Rodríguez Lozano en esta época o no? No, como evidencia documental o alguna referencia de la época, no sé, algún comentario en una cartita o algo así, no hay gran cosa, son más bien especulaciones. Ya. Por comentarios, a lo mejor comentarios de que alguien le chismeó a no sé quién, a la historiadora del arte Ya, o a tal, y así. Entonces, a partir de ahí se van haciendo como estas conjeturas. Y aquí, aunque nos gusta el relajo, somos historiadores serios y rigurosos. ¿no? Ajá. Hay, por supuesto, obras de teatro en las que se mencionan, ¿no? Estas escapadas nocturnas de Rodríguez Lozano a los puertos, a lo mejor en París, en primera instancia, en algún otro lugar de Crujín, en San Sebastián, España.
pero va hacia la conjetura. Va hacia la conjetura. Bueno, País Vasco, que no estoy seguro que sea España, pero bueno. Bueno, ok. Haciendo esa precisión geográfica también. Sí, entonces regresan en 1921. Ya habiendo terminada la Revolución acá en México y la Primera Guerra Mundial en Europa. Exactamente, terminan estos dos grandes movimientos armados y a los dos les beneficia el haber estado ligados a esta élite corrupta que dio el golpe de Estado. Les beneficia y les perjudica. Les beneficia porque se expide una ley en la que se indica que todos los trámites, cualquiera que haya sido, realizados durante el periodo huertista no se pueden considerar como válidos porque se hicieron durante el periodo de una usurpación gubernamental. Matrimonio. Y entonces su matrimonio nunca existió. O sea, ellos llegaron al juzgado buscando una disolución, un divorcio, y salieron con que nunca estuvieron casados. Por ese hueco legal. Pues le convino. Les combino a los dos. Pero a Rodríguez Lozano no le convino en lo laboral porque le dijeron, ¿qué crees? Toda tu carrera en la Secretaría de Relaciones Exteriores fue principalmente desarrollada durante el periodo huertista. Y 1913. Pues, 1913, entonces pues no existe. No existe tu carrera diplomática. Hiciste un examen. Justo hice un examen el día que inició el alzamiento de la escena trágica para subir de nivel en el escalafón de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Como el que todavía se hace hoy. Exacto, sí. Y según la documentación que está ahí en Relaciones Exteriores, ahora en el archivo histórico de la Secretaría, lo pasó, pero luego cuando regresó en 1921 y les dijo, oigan, yo había hecho este examen, yo tengo esta carrera, no sé qué, le dijeron, pues que no. Y entonces no pudo reingresar al servicio exterior mexicano, lo que truncó, me parece, un poco su idea de llevar estas carreras concurrentes, ¿no? Tener de alguna manera asegurado lo económico en un cargo que daba además de seguridad económica cierto estatus por pertenecer o ser funcionario de gobierno y a la par desarrollar esta carrera artística que también de acuerdo con testimonios familiares de descendientes de los Mondragón iniciaron ambos en San Sebastián, España, esta experimentación hacia lo artístico. Se menciona mucho que Rodríguez Lozano, guiado un poco o motivado mucho por Carmen Mondragón, pero después ya en México pues, hacen carreras en cuanto a lo artístico de manera muy distinta, tanto ella como él. Pero bueno, ya de ahí, digamos, ¿cuándo empiezan a ser reconocido como un pintor importante? ¿Ya acá en México o todavía en España? No, acá en México. Sí, a diferencia de Montenegro, por ejemplo, que estuvo también en suelo ahora español de manera extendida, estuvo en Mallorca y en Mallorca hizo algunos murales y pintó cosas interesantes, importantes. El pescador de Mallorca, que está en el acervo del Museo Nacional de Arte. Fabulosa pintura. El pescador de Mallorca de Roberto Montenegro. Búsquenlo porque es una pintura súper sexy. Es una pintura muy sexy y muy inquietante. Es la mirada del pescador. Pero bueno, entonces, no es Rodríguez Lozano. Este no es Rodríguez Lozano. Pero a diferencia de Montenegro, que sí dejó en España, el suelo español, el suelo mallorquino, estas muestras de su obra, en el caso de Rodríguez Lozano, no. Se dio esta experimentación. Hay algunos dibujos que algunas fuentes ubican que podrían haber sido realizados en París en ese primer momento de su salida de México, pero no hay un reconocimiento como tal. Es como, pues gente que tiene una sensibilidad artística o un interés y que quizá dibuja o que quizá pinta, pero más allá de eso no. Es hasta cuando está en México que se da este reconocimiento ya como una persona, un hombre que ejerce la pintura de manera profesional. Lo del reconocimiento como importante, quizá te diría que nunca, o que nunca fue suficiente, o no el que esperaba. Pero sí, a partir de los 20 se empieza a vincularse con la red de personajes culturales, artistas, pintores. Que además es un momento fascinante en la historia de México, ¿no? Los años 20, específicamente 1921, el año que los Rodríguez Mondragón vuelven a México, es el año del centenario de la consumación de la independencia, cuando el gobierno de Obregón nombra a José Vasconcelos secretario de Educación Pública, cuando Diego Rivera y sus amigotes empiezan a pintar los murales de
del colegio, de la Preparatoria Nacional, ¿no? El antiguo colegio de San Ildefonso, empieza a haber muchísima efervescencia artística, cultural, empiezan a llegar las vanguardias, empieza a hablar, a discutirse mucho sobre la cultura en este México revolucionario y cuál era el papel, qué significaba ser mexicano, cómo se debía representar en el arte. La sexualidad también es una época de bastante libertad, como lo hemos comentado en los episodios anteriores. Ese es el México, que es un poco como era Berlín, una ciudad muy libre, muy efervescente. A ese es el México al que llegan Manuel Rodríguez Lozano y Carmen Mondragón en 1921. Y además, pues libres, ¿no? Es decir, oficialmente nunca estuvieron casados y pudieron, pues cada uno darle vuelo a la hilacha por su lado. Aquí quizá convenga dejar ya a Nahui Olin, bueno, que fue el nombre que le puso el doctor Atl, que fue su amante, al menos el más conocido, que es una vida fascinante, pero no nos vamos a ocupar de ella porque el personaje que vamos a tratar de aquí es Manuel Rodríguez Lozano. Sí, así es. Después de esta separación completa o esa disolución ahora sí que literal, del matrimonio, se le empieza a vincular o se le vincula a partir de ese momento con Abraham Ángel, que he buscado en varias fuentes y no queda claro exactamente dónde se conocieron. Abraham Ángel estaba ya viviendo con su familia en Ciudad de México. Desde hacía algunos años se habían mudado. Bueno, hay que aclarar para los que no están muy enterados, Abraham Ángel era un pintor muy jovencito, en ese momento tenía que 18, 17 años. Menos, yo creo que... Menos incluso. Sí, 15, 16, wow. Porque murió a 19. Uf. Pero bueno, ya casi estaba por morirse, ¿no? Bueno 3 años spoiler después. alert. Ajá, spoiler alert, Abraham Ángel. Tenía entonces 17. Por ahí, 16, 17. Ajá. Recién llegado a la Ciudad de México, que estaba estudiando en la Preparatoria Nacional, o no, tampoco sabemos qué hacía, de qué la giraba. O ya él sí también empezaba a pintar, ¿no? Empezaba a destacar como un pintor, digamos, naif, ¿no? De este estilo medio infantil, pero deliberadamente infantil, que estaba resultando muy prometedor. Sí, y que era visto justo como la expresión más prístina de esta alma mexicana, ¿no? En uno de esos momentos que mencionabas hace rato de preguntarse por qué es la mexicanidad, qué es lo que nos representa como mexicanos, justamente se pensaba que este arte popular era la expresión más fidedigna del alma mexicana, ¿no? Entonces se buscó en un primer momento cuidarlo, potenciarlo, y entonces alguien que pintaba así de manera tan natural y tan espontánea y tan bien logrado, ese naif, era Abraham Ángel. En ese primer momento estaba estudiando, de acuerdo a la biografía de Luis Mario Schneider, se había mudado con toda su familia, tenía un hermano mayor que hacía las veces de padre, porque el padre estuvo ausente y luego se murió y tal. Tenían ahí conflictos con Abraham Ángel, porque quería que estudiara, digamos, ahora sí que estudie algo de provecho, algo que te sirva para vivir. Y Abraham Ángel, pues ya tenía ahí el gusanito del arte y de la jotería. Entonces, porque bueno, también era visto esta cuestión de la experimentación artística como algo bohemio, como algo de, no precisamente desviados sexuales, pero sí desviados sociales, en el sentido de que pues eran personas disolutas, que no trabajaban, que se la pasaban borrachos, que se metían otras sustancias y que no eran precisamente del todo bien vistos, ¿no? Y bueno, sí hay que decir que, pues eso, estaba en una situación muy vulnerable, sobre todo por su edad. Sí. No era mayor de edad. Cuando empezó su relación romántica o erótica con Manuel Rodríguez Lozano, que él a su vez, pues ya tenía más de 30, o sea que ese es un cargo que creo que sí lo tenemos que encontrar culpable, ¿no? Lo que ahora, digamos, una relación asimétrica y abusiva, no sé si la podríamos considerar así. Quiero decir, en el sentido de que hoy se considera que un joven menor de 18 años no tiene la capacidad de dar pleno consenso. Sí. Sí, en ese sentido sí. A lo que iba es que no hay testimonios de un abuso directo, algo así como como golpes o violación o lo que sea, ¿no? En ese sentido no, pero sí en el sentido más amplio de esta violencia a partir de la simetría, sí, por supuesto. Que bueno, también hay que decir que en esa época era lo más normal del mundo que hombres de esa edad o más grandes se casaban con mujeres en su adolescencia, recién salidas de la pubertad, y nadie levantaba ni una ceja. Es decir, tampoco tenemos que sobredimensionar
Claro. una relación por el hecho de ser una relación entre varones. Exacto, sí. Además, esta cuestión del estupro, que estaba estipulado ya en el Código Penal. Penal, con ciertas variaciones y que hasta muy recientemente el estupro, en el caso de una relación heterosexual, se salvaba el estuprador si se casaba con la Con la joven, víctima. con la víctima. Entonces, si apenas hace algunos años se derogó esa atenuante del matrimonio, pues imagínense en 1921, 22, 23 en la Ciudad de México. Era culturalmente y socialmente algo que se daba y que en el caso de las relaciones entre varones, pues era también algo muy dado, muy común, muy normalizado y que además tenía la posibilidad de no estar enunciado, o como ventaja, el no estar enunciado tal cual en la ley. En el Código Penal no aparecía como tal esta posibilidad del el abuso de un hombre mayor a un hombre menor. Entonces había ahí un hueco legal que podía entrar o no entrar, pero digamos que en efectos, para efectos más extendidos de lo que dice el Código Penal para ese momento, la relación era estupro. Hay que recordarles a nuestros escuchas que en México nunca estuvo prohibida las relaciones homosexuales, al menos desde que hay, digamos, desde que hay leyes escritas, ¿no? Desde que hay constituciones y códigos penales, es decir, más o menos desde la independencia o desde la primera mitad del siglo XIX, ninguna ley prohíbe en sí mismas las relaciones homosexuales, al menos cuando haya consenso. La violación es otra cosa, pero bueno, no las relaciones consensuales. Aunque, bueno, está este tema de qué pasa cuando una de las partes es menor de edad. Pero bueno, en todo caso, parece ser que sí era menor de edad, pero tampoco era un niño. Sí era, y además, pues, insistimos, Rodríguez Lozano no solo estaba en un momento de guapura extrema, está esta fotografía del matrimonio y unas poco posteriores que lo muestran como un twink todavía de 30 años, precioso, Sí. pero a la vez un poco varonil, bueno, en fin. Sí, tenía una Un bombón. mezcla, exactamente, tenía una mezcla de muchas cosas, un bombón cubierto de chocolate, podríamos decirlo así, porque justo tenía esta aura de, que da la guapesa, el pretty privilege, vaya, en el sentido más literal, pero además este halo de estar recién llegado de Europa, incluso con los señalamientos de exilio y de traición y de cualquier manera, estaba recién llegado de Europa, tenía esta aura de venir de allá, de venir con un ideario sobre el arte y una producción artística en latencia y en potencia que estaba por desarrollar. Entonces tenía como muchos elementos combinados que lo hacían una figura fascinante para alguien en las condiciones de Abraham Ángel. Menor de edad, con problemas familiares y buscando a qué asirse para poder continuar con esa experimentación y ese desarrollo de su talento artístico. Entonces estaba, digamos, la mesa puesta para que se diera esta relación. Y dejando de lado todo esto que ya comentamos, todo lo censurable que es y todo lo condenable legalmente incluso que debió ser en ese momento, fue una relación en la que los dos se nutrieron. Mucha gente dice que Rodríguez Lozano se nutrió mucho más de Abraham Ángel porque realmente Abraham Ángel era un artista nato, que vemos si existe eso de ser nato, el artista, músico, lo que sea, ¿no? Eso lo vemos. Pero al final fue una relación en la que los dos se nutrieron y los dos se cuidaron, ¿no? Hay episodios en los que se sabe que Rodríguez Lozano estuvo enfermo y que Abraham Ángel lo cuidó, hay testimonios Sí, pues al respecto. esta pintura muy bonita de Abraham Ángel, de un retrato de Manuel Rodríguez Lozano con la barba crecida, el pelo despeinado, que solo lo hace ver mucho más sexy. En realidad está muy fuera del... Se ve muy moderno en realidad. Sí. En realidad es porque estaba, justo porque estaba enfermo. Y no podía arreglarse como lo hacía un caballero en los años 20. Exactamente, como se arreglaba de manera cotidiana. Entonces, se cuidaron, se procuraron, se dieron un espacio uno al otro para esta experimentación artística y este desarrollo de la obra breve como la vida de Abraham Ángel. Y bueno, a partir de ese momento, la continuación de la obra y la vida artística de Rodríguez Lozano. Entonces, dejando de lado, insisto, todo lo demás, fue una relación importante para los dos porque permitió que se desarrollara la obra de Abraham Ángel y que se preservara, que no se perdieran esa veintena de obras que existen, está preservada, ¿no? Entonces, independientemente de todo lo que podríamos decir ahora, incluso a partir de la muerte poco clara o poco aclarada de Abraham Ángel, que algunas
fuentes señalan un posible suicidio. De cualquier manera, Rodríguez Lozano hizo lo posible por mantener viva tanto la memoria de Abraham Ángel como preservar su obra. Pero bueno, a ver, cuéntanos ese chisme. ¿Cómo fue la muerte de Abraham Ángel? ¿O qué se sabe? Se ¿Y sabe qué se sospecha? también a partir de la investigación de Luis Mario Schneider, sustentada en documentos, aparece ahí un acta de defunción, también disponible en línea, que menciona una intoxicación generalizada por origen tóxico, pero hasta ahí se queda, no dice más nada. Entonces, a partir de esto, como digamos en la jerga médica, pues se puede decir que hubo ahí un agente externo, una sustancia. Una sobredosis. Una sobredosis, exactamente. Una sustancia externa que ingresó al cuerpo y lo intoxicó y lo mató. Que aparentemente era cocaína. De acuerdo con Oliver de Bois en Figuras en el Trópico, se inyectó 1 gramo de cocaína en uno de los muslos y ese fue el origen de su muerte, ¿no? Se menciona y se señala nuevamente esta perversidad de Rodríguez Lozano, que buscó la generación de una primera acta de defunción en la que se marcaba un fallo cardíaco a partir de una cardiopatía congénita como la causa de muerte. O sea que, según algunas versiones, llegaron a la casa que compartían en ese momento todavía Rodríguez Lozano y Abraham Ángel, y alguien encontró muerto a Abraham Ángel. Señalan algunos a la señora que les asistía en el hogar. Lo encontró muerto y corrió a la SEP, que en ese momento trabajaba Rodríguez Lozano en la secretaría, para avisarle, y entraron todos. Entró, según esta versión, por un recoveco de la ventana Javier Villaurrutia, que era el más delgadito y el más chaparrito de todos. Entonces por ahí se pudo colar para abrir la puerta de la habitación y poder ingresar a donde estaba el cadáver de Abraham Ángel. Otras versiones señalan que era una fiesta y que en el trajín de la fiesta se dio esta sobredosis, ya sea intencional o accidental, o incluso otras versiones, también hay recogidas a partir de chismes de Oliver de Bois y diferentes voces, hace una construcción narrativa en este libro respecto a cómo Rodríguez Lozano ya había perdido el interés, digamos, romántico en Abraham Ángel, y estaba ya persiguiendo ahí a otras figuras y a otros discípulos y no sé qué. Entonces se sintió despreciado Abraham Ángel. Rodríguez Lozano lo llevó a este punto e hizo que se suicidara, ¿no? Que finalmente, yo personalmente creo que un suicidio es una decisión muy personal y no se puede decir que alguien causó el suicidio de otra persona, en el sentido de directamente decirle tú mátate y el otro va y se mata. Ajá. No, creo que no funciona así. Entonces hay estas diferentes versiones, ¿no? La versión documental a partir de esta acta de defunción es que sí hubo un agente externo en su cuerpo que lo intoxicó y lo mató, ya haya sido accidental o algo buscado. Chale. Pues es una historia muy triste porque pues Abraham Ángel estaba muy jovencito, sí. Pintaba para ser un verdadero genio de la pintura, cosa que pues nunca podremos saber qué habría sido si no hubiera muerto, ¿no? Su vida se truncó muy, muy temprano. Y sí, yo estoy de acuerdo. Hay muchas versiones que dicen, bueno, pues es que Rodríguez Lozano era un infiel, ha andado por aquí y por allá. Claro que el pobre muchachito pues se suicidió, pero hay que tener en cuenta que en el mundo en el que se movían estos muchachos, las relaciones monogámicas no eran la norma, ¿no? Yo creo que no es que fueran marido y mujer, no se esperaba que fueran completamente exclusivos o fieles, como ya comentábamos en los capítulos sobre Novo o sobre Javier Villaurrutia. Era un espacio muy libre, ¿no? Privaba el amor libre, como dicen ahora, la anarquía relacional. Así que en sí mismo, digo, eso no significa que uno no pueda tener amor y celos. Claro, sí. Y que sí posiblemente, e inseguridades, ¿no? Y que posiblemente esto haya contribuido, sobre todo porque la parte mala de todo esto es que estabas un poco exiliado, ¿no? Cortado de las relaciones normales, entre comillas. Es decir, no tenías al pueblo, a la familia, ahí viéndote, cuidándote, rodeándote todo el tiempo, sino que pues un grupo, pues sí, interesante, rico, pero no tan numeroso y no tan firme quizá. Exacto, como sí. La familia. Sí, muy descobijado. Justo ahorita que lo decías pensaba en eso.
Abraham Ángel, por su situación familiar, que ya mencionamos, por su edad y por una serie de elementos, también a partir de Rodríguez Lozano, que otra de las versiones dice que lo presentaba a Abraham Ángel como un joven nacido en Argentina, cuando en realidad era mexicano. Fake news. Exactamente, un primer ejemplo ahí de inventadas, punto inventadas. Pues el otro también, según estas versiones, se ponía muy, muy ansioso y muy nervioso cuando le decían, claro, Argentina. Y pues él decía, los tangos. Y Che, más nada, ya. che, más nada, ¿no? No sabía más nada de Argentina más que los tangos, ¿no? Entonces, eso le generaba este estrés extra porque lo presentaba como esta gran promesa que tú decías, y Raúl Fournier, que lo cita, Oliver de Broix, que era amigo de ambos, que fue doctor, le reclama a Rodríguez Lozano le hace un señalamiento a Rodríguez Lozano. Le dice, ¿qué esperabas si presentas primero a Abraham Ángel como el mayor pintor de América Latina, lo encumbras y de un día para otro le quitas toda tu atención? Que tiene sentido y tiene cierta lógica, porque, insistimos, era alguien muy, muy joven, que a lo mejor no tuvo las herramientas, o muy seguramente no tuvo las herramientas para manejar toda la situación, pero de ahí a decir que El culpable el culpable del suicidio, pues no, insisto, el suicidio es una decisión personal, terrible, espantosa, pero finalmente personal, y una vez que alguien ha decidido hacerlo, por más que alguien intente salvarla, pues difícilmente se da. Bueno, entonces de este otro cargo también lo encontramos inocente. También lo encontramos inocente, con ciertas con agravantes, sus asegúnes. con sus asegúnes, Sí. porque sí, no fue una situación ideal en más de un sentido, pero tanto así como ser el culpable de, no. Al menos no el culpable directo. No el culpable directo, ajá. O sea, Y bueno, no le preparó la jeringa, vaya. Justo ese año de 1924 fue cuando pintó el famoso retrato del que hablamos en el primer episodio de Salvador Novo, en el taxi. Y creo que ya no lo vamos a mencionar porque ya hablamos, sí, ya hablamos largo y tendido de ese famoso y muy bonito retrato. Sí, simplemente podría mencionarlo como el testimonio artístico de una concordia muy fugaz entre Novo y Rodríguez Lozano. Sí, que se basó, si no me equivoco, y tú corrígeme, en un proyecto intelectual en común, ¿no? En la revista y el teatro Ulises. Claro. Que justo estaban echando a andar este grupo de, en palabras de Salvador Novo, de gente que no tenía nada que hacer, de personas ociosas. Él lo decía, de hombres ociosos. Ajá. Artistas que decían, sin tener nada bueno mexicano que leer, decidieron armar su propia revista, que además tenía el nombre de Ulises por la gran novela de James Joyce, que estaba revolucionando la literatura universal en esa época. Y después una compañía de teatro para montar sobre todo obras extranjeras, una especie de resistencia al movimiento del arte nacionalista. Pero bueno, no tanto la revista, pero el teatro necesitaba cosas un poco más materiales, ¿no? Y aquí hay que hablar de otra de las, pues, supuestas víctimas o de los otros fans de Manuel Rodríguez Lozano, que es un poco igual que su esposa, Carmen Mondragón, una heredera de una de las familias importantes del porfiriato, que es Antonieta Rivas Mercado. Claro. Sí, justo ayer, ahorita que lo mencionas, justo ayer caía en cuenta en eso, platicando con mi directora de tesis, la doctora Sandra Cetina, que le mando un saludo, que me parecía que Carmen Mondragón y Antonieta Rivas Mercado están justo en los extremos, como hijas de familias destacadísimas, con mucho dinero, pero que hicieron una obra en las antípodas, ¿no? Carmen, un performance muy centrado en la sexualidad, si tomamos únicamente las fotografías. Antonieta Rivas Mercado, sí como madre, sí como esposa, sí como una figura un tanto más tradicional, entre muchas comillas, en ese sentido, pero transgresora en el sentido de usar su dinero justamente para dar las herramientas a este grupo de personas que tenían sensibilidad, que tenían interés, pero que no tenían justo las herramientas económicas para llevar a la realización o para materializar un teatro, como en este caso, ¿no? Entonces, es destacadísima la importancia de Antonieta Rivas Mercado, y de hecho deberíamos decir que pues, el Teatro de Ulises y la revista
tuvo no un padre, sino una madre, que fue Antonieta Rivas Mercado, en el sentido de quién aportó el dinero y quién traía también los textos de Europa, porque acababa de regresar hacía un par de años, pues fue Antonieta. Entonces, Antonieta, la madre de este teatro, les dio a ellos y se arropó también de todo este grupo de personas que la regresaron a cierto centro en un punto en el que tenía también problemas con su familia, con su esposo, Antonio Blair, por su hijo, pero justo lo que decíamos de Abraham Ángel, también esta red de apoyo estaba un tanto Maltrecha. maltrecha, exacto, o sea, podía apoyarse de ellos, pero ellos se apoyaban más de ella. Entonces al final cuando llegó este punto de quiebre en lo emocional, en lo familiar, pues estuvo muy sola y también tomó una determinación. La misma que La Abraham misma que Ángel. Abraham Ángel. Ahí sí se sabe que fue una decisión y que fue de alguna manera una puesta en escena para la que eligió su escenario, que fue Notre Dame en París. Uno de los suicidios más espectaculares de la historia, no solo de México, sino de la historia, Sí, de la historia en del general, siglo claro. XX, creo. Sí. Ahí frente al altar mayor de Notre Dame, se sacó una pistolita y se la disparó al corazón. ¿Por qué? ¿A qué se debió el suicidio de Antonieta Rivas Mercado? Bueno, para vincularlo con esto, siempre hay unas historias, sobre todo cuando se trata de personajes femeninos, que quieren centrar al suicidio o cualquier crisis en un rompimiento amoroso, ¿no? En una decepción amorosa. En este caso, lo que hace un poco difícil eso es que no se centra en una, sino en dos, al menos, ¿no? Por un lado, José Vasconcelos, de la que sí se sabe que fueron amantes, Sí. Ella también colaboró mucho con dinero y con otras cosas en su campaña electoral, que al final no ganó. Y también de Manuel Rodríguez Lozano. Aparentemente esa relación no se consumó carnalmente, o eso parece ser, tampoco creo que eso haya sido suficiente para llevar a Antonieta al suicidio. Sí, no, por supuesto, se usa siempre el argumento del montón de cartas que están publicadas de Antonieta a Rodríguez Lozano, que al menos yo no sé si se resguardaron o si existe en algún lugar las respuestas de Rodríguez Lozano, porque no están. Están publicadas todas las cartas que le manda Antonieta a él, pero no las respuestas. Entonces, no sabes si la gosteaba un poco. Ajá, no se sabe si la gosteaba, si le respondía con monosílabos, si eran respuestas que iban hacia otro tema y no lo que ella le consultaba o lo que fervientemente le confesaba, ¿no? En estas cartas tan arrebatadas en las que les dice de manera muy específica, ¿no? Quisiera ser yo esa persona en la que viertes tu semilla y cosas así, ¿no? Cosas como muy poéticas y sucias a la vez. Señora sucia pornográfica. No, era una persona, me parece, Antonieta, muy contenida, pero a la vez muy apasionada. Entonces, creo que quizá un poco marcada por esta expectativa tanto genérica como socioeconómica, ¿no? Una señora decente, ya una señora en ese momento que ya era madre, cómo debía comportarse, ¿no? Y cómo debía vivirse la sexualidad, ¿no? Que ese es otro tema. Pero este vínculo con Rodríguez Lozano es muy importante porque están muy juntos, están muy unidos en esta amistad que insiste en llamar Rodríguez Lozano. Hay un texto que incluyó en su libro Pensamiento y Pintura, publicado en 1960, que habla sobre Antonieta y dice, ¿no? Insiste, ¿no? Esta amistad que tuvimos, esta amistad, esta figura, entonces le reconoce su valía, ¿no? Y habla en otro texto sobre el final del Teatro de Ulises y sí reconoce que él era un agente en el grupo que luego generaba controversias y que generaba problemitas. Entonces, porque si dice, no, pues generalmente nos llevamos bien, salvo algunas ocasiones en las que yo ocasioné algún problema y 2 o 3 integrantes decidieron abandonar el grupo, ¿no? Entonces, o sea, él reconocía que era una persona difícil, ¿no? Liosa. Era bastante liosa. Y peor si lo pones en un cuarto o en un proyecto con Salvador Novo. Claro. Eso simplemente no podía salir bien. Uno decorando, por cierto, ¿qué hacía Rodríguez Lozano ahí? Pues pintar las escenografías, los decorados para las obras de teatro del Teatro Ulises. Exactamente, sí, era pones a dos liosas en el mismo escenario, pues ¿qué va a suceder, no? Entonces, antes de llegar a eso, eran muy, muy cercanos con Antonieta y lo dice Rodríguez Lozano, que Salvador Novo dio unas declaraciones a prensa en las que se atribuía la paternidad del Teatro de Ulises, que eso a él le molestó,
Quizá no tanto porque reconociera la maternidad de Antonieta del proyecto, sino porque La suya propia. él veía una afrenta a su propia paternidad o a su propia iniciativa de ese proyecto que le gustaba tanto, que les gustaba tanto en general, y que le mandó una nota a Antonieta en la que le decía, si sigue existiendo el teatro para la medianoche de este día o algo así, pues olvídate que existo, ¿no? Entonces Antonieta, Sas, culero. pues dijo, no, o sea, yo no quiero que salgas de mi vida, deja de existir el Teatro de Ulises, porque prefiero mantenerte La en mi amistad, vida. entre La comillas. amistad entre nosotros, exactamente. Entonces, se le ha dicho así como el destructor de vidas y destructor de instituciones a Rodríguez Y Lozano, poquito sí, y ¿no? poquito sí, sobre todo instituciones, este, pero con Y de Antonieta corazones, y diría de yo. corazones, eso sí. Entonces, justo eso, retomando estas cartas, están como la gran evidencia de ese enamoramiento sin reserva por parte de Antonieta y como la gran evidencia de ese desdén y de eso que la llevó a la muerte, cuando realmente no necesariamente, porque, como tú decías, ya para el momento en el que se dio el suicidio estaba en una relación amorosa, ahí sí podríamos conjeturar que sexoafectiva con José Vasconcelos. Hay ahí ese involucramiento con esta otra figura que también era problemática, pero en otro sentido porque estaba casado, no porque no tuviera interés en lo sexual en ella, sino porque estaba casado, a diferencia de Rodríguez Lozano, que pues no tenía un interés mayor en ella más que una amistad, ¿no? Una señora de la que se acompañaba y que además tenía, Pagaba. y que además, exacto, que tenía esa gran ventaja de tener una bolsa con muchas moneditas de oro. Que además Pero hay que decir que un factor más que condujo a su suicidio fue una crisis económica también. económica, sí, muy No, fuerte. como los grandes mecenas no suelen ser buenos administradores, Exacto, y fue el caso de Antonieta Rivas Mercado, que murió, si no en la miseria, por lo menos ya no con muy poco ya no dinero. en la capacidad de seguir Sí, fundando y meceneando proyectos artísticos. exactamente, sí. Pero ver las cartas como eso que la llevó o ese primer paso que la llevó al suicidio es pues restarle agencia personal. Sí, muchas veces eso pasa con la historia. Encontramos una carta o una serie de cartas que se vuelven famosos porque es la única fuente que disponemos, Ujú, y a partir de ahí construimos toda una historia exacto. que no necesariamente es el caso. A lo mejor tuvo otras relaciones, pero que no eran epistolares, que eran presenciales, digamos, Claro. como se dice ahora, y que contribuyeron tanto o más que la que tuvo con Manuel a su depresión Y y con eventualmente a su Vasconcelos, muerte, y claro. con Vasconcelos. Sí, creo que en general me parece que Antonieta tenía una predisposición a la Al drama. depresión y al Sí, sí. drama. Y entonces la situación, todas estas capas de situación dramática, la muerte de su papá, la ruptura con el esposo, la pelea por la Por la custodia custodia de del su hijo. hijo, que se va de México, realmente huyó del país con el hijo, cuando tenía, creo que ya había una determinación legal de que tenía que entregarlo a un marido. Entonces ella decide irse y coincide esto con la salida de Vasconcelos. Entonces hay una serie de elementos que se ven coronados además justo con esta cuestión económica a partir de su familia. La familia dice, bueno, vamos limitando acceso a lo económico y a ver si con eso logramos que regrese o la presionamos para que haga A, B, C o D y al final pues resulta que hizo otra cosa, ¿no? Entonces sí, utiliza esta pistola que le da Vasconcelos además para terminar con su vida en Notre Dame y es un gran escándalo tanto en París por el lugar en el que se dio, porque tienen que volver a hacer todos estos rituales para sacralizar, o no sé cómo se dice Sí, exactamente, consagrar, consagrar nuevamente, reconsagrar la catedral. consagrar la catedral, todo esto, ¿no? Entonces, otra vez, Débora sale aquí a mención, en Figuras en el Trópico se menciona otra vez a Raúl Fournier diciendo que Rodríguez Lozano lo había presionado un poco para que emitiera esta acta de defunción diciendo que le había fallado el corazón a Abraham Ángel en 1924. Pero hace un puente narrativo y dice, la última vez, después de eso, lo volví a ver hasta que estuvimos los dos frente al cadáver de Antonieta en la morgue en París, o sea, 6 años después, en 1931. Cosa que no puede haber sucedido porque ahí sí hay una carta que le alcanzó a mandar Antonieta a Manuel Rodríguez Lozano 1 o 2 días antes del suicidio y apenas Rodríguez Lozano estaba por embarcarse hacia Europa. Entonces,
pues no eran 2 días de travesía de Veracruz Claro, más o menos un mes. ajá, al primer puerto El en Arre, Europa, ajá, a Marsella. exactamente. Entonces, no es posible que hayan estado los dos frente al cadáver de Antonieta porque, de acuerdo a la investigación de Fabien Bradou, el cadáver de Antonieta estuvo 4 días en la morgue antes de ser llevado a la fosa común. Entonces, no hay manera que lo haya visto, al menos no Rodríguez Lozano. No se menciona si Raúl Fournier estaba allá y realmente estuvo ahí. Se menciona a Pani y a Vasconcelos como figuras principales en todo el proceso posterior al hecho del suicidio. O sea, todo el mundo se fue a París, sí, como si tal cosa, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, Se vamos suicidaron a también en París. París, vamos al Vamos a París. cadáver que vemos. Pani estaba como, no sé si embajador o agregado cultural, o así. Arturo Pani, si no me equivoco. Era Arturo Pani quien estaba, que estuvo en contacto con Antonieta días antes del suicidio y tal. Pero se menciona a ellos como presentes en el hecho, bueno, en aftermath, Ajá. digamos, en todo lo que sucedió después. Pero es imposible que Rodríguez Lozano haya estado frente al cadáver de Antonieta. Lo que hace ahí en esta narración es vincular esos dos Los dos suicidios suicidios. y decir, claro, o sea, él llevó a Abraham Ángel al suicidio, evidentemente llevó al suicidio a Antonieta. Y además está ahí para atestiguar el resultado de su obra, ¿no? Los dos cadáveres. Chale. Entonces es ahí una turbo leyenda negra en torno a Rodríguez Lozano. Pero bueno, a fin de cuentas, fueron suicidios. Sí. Y bueno, hasta ahora hemos estado como construyendo al personaje en función de otros personajes Uh-huh. a su alrededor, pero creo que ya es momento de hablar más de Rodríguez Lozano como artista, ¿no? Uh-huh. Como pintor y como persona. ¿Qué hizo? Porque ya un poco después, bueno, después de la muerte de Abraham Ángel, sobre todo, empezó ya a despegar Sí. pues como uno de los pintores mexicanos ahora sí más importantes de su generación. Sí, en oposición justamente a la Escuela Mexicana de Pintura, como se le llamará posteriormente así, pero a los esfuerzos, digamos, de los muralistas, los esfuerzos muy evidentes y esfuerzos muy esforzados por llevar hacia ese camino a la pintura nacional o que se entendiera la pintura nacional a partir de la pintura mural. Rodríguez Lozano, junto con muchas otras figuras, tanto masculinas como femeninas, encuentran en el bastidor, en el lienzo, en la pintura de lienzo y en los retratos de manera particular, esa esencia de lo mexicano o ese primer ensayo de encontrar la esencia de lo mexicano. Me parece que en general Rodríguez Lozano como pintor, su objetivo fue ese, algo que declara años después, nuevamente citando Pensamiento y Pintura, que es una recopilación de notas de prensa, de publicaciones suyas en prensa y de entrevistas que le realizan después de su estancia en la cárcel entre 1941 y 1942, y su objetivo ya en ese punto en el que puede hacer, digamos, un corte de caja, un análisis de todo su andar como artista, era justamente eso, encontrar la esencia del alma mexicana, algo que finalmente cifra y sitúa en la figura femenina a partir del 42 con el mural que pinta en Lecumberri, que está ahora en Bellas Artes. Pero antes de llegar a eso, decía los retratos. Toda esa primera etapa de obra, que abarca los 20, realiza una serie de retratos de figuras anónimas, muchas, o la mayoría de los retratos que pintó en esa época son personajes anónimos. Hay uno que se llama El Chismoso, que es un señor que está sentado viendo directamente al espectador en una plaza asumimos, la Ciudad de México, ¿no? Pero hay pinturas también de hombres jóvenes, mujeres jóvenes, grupos de personas, grupos de músicos que están en una calle tocando. Hay este gusto por encontrar en los ciudadanos anónimos de la capital del país la esencia de eso que debía ser o reconocerse como la base de lo mexicano, ¿no? Estos que habitan en el centro, ¿no? En el ombligo de la luna, vaya, ¿no? No estaba pensando en una pintura histórica, en los grandes momentos de la llegada, por decir, no sé, de los españoles o el proceso de aculturación, de conquista, el proceso revolucionario. No lo pensaba como elementos o momentos fundantes o importantes en la consecución de esta alma mexicana. Me parece que lo encontraba más o su reflexión iba más hacia las personas, cómo las personas y eso que compartían por compartir un espacio
daba forma y construía esa identidad colectiva. Que también es un arte, bueno, eso, más íntimo, más, ¿cómo decirlo?, más chiquito, menos Sí. épico, Uh-huh. y por lo tanto también más femenino, ¿no? En esa época se asociaba que la guerra, las revoluciones eran el tema de los hombres, Ajá. mientras que lo personal eran tema de mujeres. En ese sentido, pues, no sé qué opinas tú, pero se podría decir que esa sensibilidad, pues, gay, esa sensibilidad J de Manuel Rodríguez Lozano, Ajá. le permitía entender la identidad mexicana de una manera distinta, más, pues eso, menos grandilocuente, ¿no? Uh-huh. Menos épica, menos bélica y más, pues, centrada, por ejemplo, no solo en las mujeres, pero en lo doméstico, ¿no? En lo doméstico, sí. En lo íntimo. Uh-huh. Creo que sí. Creo que alguna vez, no recuerdo cuándo lo dije, pero sí dije, esta sensibilidad homosexual. Y me dijeron, no, pero ¿cómo te atreves a decir que son más sensibles? Pues a lo mejor no más sensibles, pero al menos sí más dados a expresarlo o a buscar las maneras de expresarlo, ¿no? No estoy diciendo que todos los jotos seamos artistas en potencia, porque no, pero sí hay una... Yo digo que sí, ¿eh? Creo que hay una manera de explorar o autoexplorarse a partir de esa sensibilidad y si encuentras cómo expresarla de una manera así que va desde lo individual, desde lo corporal, pero también entendiendo que tu corporalidad y tu sensibilidad se relaciona con ese entorno de una manera distinta y entonces esa relación con lo colectivo también marca y hay una relación bidireccional, quizá asimétrica, quizá violenta en algunos casos, pero que se da y a partir de ese vincularte con un entorno que posiblemente no te recibe con los brazos muy abiertos, es que buscas esa expresión, me parece, haciendo un análisis así súper rapidito y a bote pronto, y creo que se da en el caso de Rodríguez Lozano, porque en la última etapa de obra, las 3 etapas de obra grandes establecidas por Berta Taracena son tipos mexicanos en los 20, monumentalismo erótico en los 30, que hay un cuerpo de obra que sirve de puente entre uno y otro, que es la serie de retablos de Santa Ana Muerta, que pinta después del suicidio de Antonieta. Todos los 30 es este monumentalismo erótico y a partir del 42 es la época blanca, que sí lo menciona Rodríguez Lozano como tal en una declaración en prensa. Dice mi época blanca y habla de lo que está pintando en los 40-50. Entonces, en estos 3 periodos de obra, creo que es justamente en la época blanca donde se da más esta exploración desde lo individual, desde lo personal, desde lo íntimo y desde lo femenino, muy evidentemente con las figuras femeninas que están en la mayoría de sus lienzos y de sus obras de esa época, pero ahí sí buscando la relación con el entorno y un poco relacionado de una manera tangencial con la revolución, pero no como el gran proceso épico que llevó a la transformación del país, sino como un proceso tangencial a esas realidades individuales que se ven trastocadas, pero que no se ven beneficiadas, o no principalmente por ese proceso. Wow. Podemos Sí. hacer un poco una pausa en la narración de la biografía para leer un fragmento de un nocturno que Javier Villaurrutia le escribió, le dedicó a Rodríguez Lozano. Sí, es uno de los nocturnos, se titula Nocturno Amor. Ya sé cuál es el sexo de tu boca y lo que guarda la avaricia de tu axila, y maldigo el rumor que inunda el laberinto de tu oreja, sobre la almohada de espuma, sobre la ruda página de nieve, no la sangre que huyó de mí como del arco y la flecha, sino la cólera circula por mis arterias, amarilla de incendio en mitad de la noche, y todas las palabras en la prisión de la boca, y una sed que en el agua del espejo sacia su sed con una sed idéntica. No sé qué, ahora sí que me quedé frozen, let it go, porque Javier Villaurrutia, hablábamos en el episodio anterior con César Cañedo, con estos nocturnos y esta serie de poesía publicada en Nostalgia de la Muerte, toca muchos temas y trastoca la manera en que poéticamente se habla del sexo, del falo, de la vulva, de los amantes de manera general, ¿no? Y en este caso, ubicarse en la axila de Rodríguez Lozano, a mí me parece que es muy elocuente,
por hablarnos quizá un poco de la cuestión o del proceso posterior a la relación sexual, ¿no? Así como el quedarse acurrucados después de... Sí, exacto. La verdad, yo también quiero saber lo que guarda la avaricia de la axila de Rodríguez Lozano Ajá. y lo que inunda el laberinto de su oreja. Digo, también está dedicado a él, pero no sabemos si solo fue la dedicatoria después, si solo es un poema erótico Claro, ajá. X, pero pues yo creo que sí, ¿no? O bueno, al menos quiero imaginar que sí lo escribió Villarrutia con este papi Sí, que era Manuel Rodríguez Lozano y ajá. que sí tenía una axila y una oreja que despiertan pasiones. Sí, yo también decido creer, aunque no haya más evidencia que esta dedicatoria, que como tú dices puede ser o no ser un texto escrito a partir del ejercicio de una sexualidad o de un episodio sexual que detona a estos versos, pero yo decido creer que sí, que después de aventarse dos, tres trucos, se aventó dos, tres líneas que acabamos de escuchar. O al menos quería, no, al menos fantaseaba con hacerlo. Claro, también puede ser eso, el fantasear al verlo, al encontrarse con él en estas reuniones constantes que había tanto en casa de Antonieta, en Héroes 45, la actual dirección de la Casa Rivas Mercado, eh, y en la calle de Mesones, donde tenía su centro de operaciones, el Teatro de Ulises. Se dieron muchos puntos de encuentro entre los tres, seguramente Novo Villarrutia, Rodríguez Lozano, y quizá en este interés por las espaldas que tenía Villarrutia, que ya hablamos en el episodio anterior, quizá le interesó la espalda de Rodríguez Lozano, ¿no? La Entonces, espalda y otras partes. la espalda y otras ¿No? Ya vimos partes, la axila, la oreja. la axila, la oreja. Pero bueno, volviendo a la vida y sobre todo a la carrera artística de Rodríguez Lozano, ¿qué nos dices de este periodo monumental erótico? Que me encantó esa frase, ¿no? Como para describir así mi etapa. Yo quiero estar Sí. en mi monumental erótica era. Luis de Pablo's version. Exacto. Sí, el monumentalismo erótico son lienzos de dimensiones mayores comparado con la primera etapa, que eran o bien lienzos pequeñitos o bien pedazos de cartón pequeños, que se pintaba mucho sobre cartón en ese primer momento. De hecho, el retrato de Salvador Novo es sobre cartón, óleo sobre cartón, pero ya en esta época, en los 30, después de 1932, 1933, las obras ganan en dimensiones y se da una serie de pinturas que van hacia la pintura metafísica. Son espacios, otra vez, vacíos, a lo mejor confinados, como eran en su primera etapa, estos retratos, pero ya hay figuras enormes, de musculaturas muy marcadas, no necesariamente miméticas en cuanto a la composición corporal, digamos, real, pero sí musculaturas muy marcadas, pectorales, brazos, pechos en el caso de mujeres, que están o bien en espacios muy a lo Quirico, en estos espacios, plazas públicas vacías, con un par de columnas y dos personas desnudas hablando, o sentadas, o acostada una y la otra viéndolo o viéndola. Hay una de las tres parcas con el hilo rojo, que están ahí determinando este curso vital, quién, si sigue, si no, pero están las tres desnudas con una constitución corporal muy cercana a la estatuaria de la época, con, a lo mejor podríamos decir, el conjunto escultórico de el Parque de la Bombilla, con estas figuras Sí. femeninas muy hieráticas, pero con musculatura también Sí, evidente. estas estatuas de este Art Deco medio fascista de los años Ajá, 30, un ¿no? poquito, sí, ajá, Piensa en el Monumento a la Madre, en el Monumento ajá, a la Revolución, exactamente. estas estatuas de mujeres como muy mexicanas, pero Sí, muy macizas. ajá, Que exactamente. justo lo que te iba a comentar es que yo sí lo veo estos cuadros me parecen sí claramente monumentales, Uh-huh. pero a pesar de que sí son cuerpos desnudos, tanto de hombres como de mujeres, no me parecen tan eróticos que digamos. No, creo que no van hacia el deleite a partir de ver el cuerpo, sino que es un... O sea, no son sexys. ajá, exactamente, no son sexys como lo entenderíamos ahora, aunque un poquito sí. El Coloso de 1936, que lo estamos viendo aquí ahorita, es un hombre que está de espalda, el rostro no se ve, pero el espectador lo puede ver de perfil, se alcanza a ver un poco su abdomen,
el mechón, que ya ustedes se imaginarán a qué me refiero, y la musculatura de las piernas de manera muy, muy presente. Entonces sí, hay una exploración de, creo yo, más interna, a lo mejor psicológica, y quizá esto del rasgo erótico fue una sugerencia o un añadido de Berta Taracena, que trabajó este libro, Rodríguez Lozano, en 1970 con el propio Rodríguez Lozano, muy poco antes de la muerte del pintor. Entonces se fijan estos 3 periodos de obra de modo general que ya les mencionaba hace un rato, pero también se da esta posibilidad de que ella, como investigadora y como proponente de esta nomenclatura general, haya agregado esta cuestión del erotismo sin que propiamente el pintor lo haya pensado como tal. Sí, porque, ¿no? O sea, el hecho es que son cuerpos desnudos. Son cuerpos sí. desnudos, sí. Si nos vamos a lo literal, pues sí, cuerpo desnudo, hombre y mujer, pues sensualidad, sexualidad, pero no necesariamente, son figuras que están, creo, absortas en ellas mismas y en ese espacio que lo circunda, que podría ser una representación de la psique o de un punto de su psique en la que están existiendo, ya sean ello, super yo, ego o cualquier otra cosa, yéndonos a lo psicoanalítico, pero están siendo omisos entre ellos, aunque están 2 personas, 3 personas, no están precisamente interactuando, vaya, no se ve un vínculo a partir de la mirada, no se ve que estén hablando. Exacto, y tampoco con el espectador, ¿no? O sea, sí. tampoco son cuerpos como coquetos o sí, sexys, sensuales, ¿no? Exacto. De hecho, me parece un tanto triste, un tanto melancólico, aunque no tanto como la siguiente etapa, que es por la que es, creo, más conocido Manuel Rodríguez Lozano, ¿no? Lo que mencionabas del periodo blanco, la etapa blanca. La época blanca, sí, que como les decía, inició en 1942 en Lecumberri, la entonces cárcel, en la penitenciaría, ahora sede del Archivo General de la Nación. Estuvo ahí Rodríguez Lozano acusado de peculado por... Sí, más bien ese chisme es más importante y tenemos que empezar por ahí. Sí, hay que empezar por ahí, exacto. Porque ese ya no es de esos cargos que le estamos inventando más o menos, sino ese sí fue un cargo real, ¿no? Legal. Un cargo legal penal que existe y que está ahí en su... Y por lo que fue a dar con sus huesos a la cárcel. Exactamente, con todos sus huesitos, sus 219 huesos, si le creemos a la canción. Tan preciosos todos y cada uno de ellos. Pero bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Pues resulta que era entonces, desde 1938, si no me falla la memoria, era director de la Escuela Nacional de Pintura, de la Academia Nacional de Pintura, que estaba en el actual colegio... No, perdón, en San Carlos. Estaba en San Carlos. En la Academia de San Carlos. Estaba en la actual Academia de San Carlos. No en el museo, sino en la academia, que está en la calle de Academia, justo atrás del Zócalo. Exacto. Entonces era el titular de la escuela. Lo acusan del robo de unos grabados de Durero y de Guido Reni que había prestado para una exposición en Morelia. Se habían expuesto esos grabados. Recientemente, tanto en la Ciudad de México como en Morelia, regresaron los grabados y de repente desaparecieron del despacho del director. Un domingo hubo una manifestación porque había supuestamente un grupo de estudiantes inconformes con la dirección de Rodríguez Lozano, tomaron la escuela, la recuperaron al día siguiente y cuando recuperan las instalaciones se dan cuenta de que no están esos 3 grabados. También de eso hay muchas versiones, unos dicen que Tebo, su entonces discípulo, fue el ¿Y amante o solo...? Sí, discípulo y amante. Discípulo y amante Tebo, se supone que fue él quien hizo, quien sustrajo las piezas, pero que Rodríguez Lozano, por cuidarlo, decidió no acusarlo. Algo que me parece que no se sostiene del todo, porque acusándolo era más o señalándolo a él o desviando la atención hacia él, que no tenía el cargo, era más fácil que él lo conservara y luego entonces con la posibilidad del acceso al poder o de conexiones como director de la academia, podía o aligerar la pena, el castigo o sacarlo de la cárcel, ¿no? Creo que ahí no me parece que haya sido como por lealtad a él, sino porque realmente no había sido él quien los tomó.
porque años después, y eso está también ahí medio oscurecido, aparecieron en la misma oficina los tres grabados. O sea, Entonces, solo como la niña Polet, como la niña estaban Paulette, estaba entre el colchón y la entre el pared, colchón y la exacto. pared. Wow. Este, Pero bueno, ya me adelanté mucho. El asunto es que retoman las instalaciones, las recuperan, descubren que existe la falta de estos tres grabados, se empieza una que no buscaron bien, investigación que no claramente. buscaron bien claramente. Se inicia la investigación, esto fue hacia mitad del año de 1941. En octubre cambia Rodríguez Lozano de denunciante a acusado y le dictan formal prisión hacia finales de octubre de 1941. Hace todo el proceso de la investigación encarcelado en Lecumberri, que de esa etapa hay un registro en lo literario a partir de Rodolfo Sigli, en Ensayo de un crimen. Aparece Manuel Rodríguez Lozano como personaje en esa novela encarcelado en Lecumberri. El asunto es que se da todo el proceso y hay una declaración en prensa en la que dicen, cuando se dictó la formal prisión al pintor Rodríguez Lozano, dijo, esta es la injusticia más grande en el país y nunca más volveré a pintar. Eso dijo cuando estaba ahí en el juzgado y de repente, pues, ¿qué crees? Que nos vamos a la cárcel. Pero faltó a su promesa y juramento, Afortunadamente. afortunadamente, y en enero de 1942, y esto está documentado, pide permiso para salir, o bueno, le conceden permiso para que salga de la cárcel a comprar materiales para pintar un mural, perdón, para pintar un mural en la penitenciaría de Lecumberri. Entonces, Rodríguez Lozano, el reo Rodríguez Lozano, tuvo 3 horitas para salir de la cárcel, ir al centro y comprar pues las pinturas y o demás materiales necesarios para pintar. Y entre enero de 1942 y los primeros días de marzo, que fue cuando finalmente pudo salir amparado, pintó La Piedad en el Desierto, que como les decía al inicio, muy al inicio, es un mural ahora transportable que está sobre un bastidor de fibra de vidrio, me parece, en el Palacio de Bellas Artes. El Palacio de Bellas Artes lo resguarda desde los 70s. Esta obra está ahí puesta muy cerca de Catarsis de Orozco. Es un mural que pareciera muy chiquito en relación con los que están ahí circundándolo, pero en realidad es de dimensiones importantes, es cuadrado, 2 metros por 2 metros, una cosa así, que pintó Rodríguez Lozano ahí en la cárcel y del que hay fotos cuando existía esa área de la cárcel, ahora archivo como tal, que era el área de hospital en el ala particular de los tuberculosos. Entonces hay fotos de presos delante de la pintura que por presentar a una madre con su hijo, una piedad, vaya, una virgen con el hijo muerto, con Jesús muerto, que Rodríguez Lozano no lo concebía como tal, pero finalmente utiliza la figura de la piedad. Mucha gente pensaba que pues sí era una virgen, entonces le ponían florecitas, le ponían su veladora, o iban y se persinaban ahí enfrente. Entonces se generó a partir de esa pintura una suerte de vínculo emocional, vínculo de confort religioso, emocional, hacia justamente eso, la creencia personal o la creencia colectiva, a partir de esa figura pintada por un joto maledicente y malevolente que pues realmente así como muy creyente y muy católico no lo veo. Entonces utilizó creo la figura justamente por lo que representaba, ¿no? El dolor de una pérdida. Después en prensa dijo que había pintado esa piedad porque le parecía que al haber estado en la cárcel había finalmente encontrado esta esencia de la mexicanidad en las madres que a pesar de saber que su hijo está ahí encarcelado, quizá con toda razón, decide creer en su hijo y decide cifrar en los gobiernos, y lo menciona así, la culpa de ese hijo delincuente, de ese hijo caído en la delincuencia, en la ignominia, podríamos decir, de la cárcel, y que está ahí presta, siempre dispuesta a sostenerlo con sus brazos. Es, en todo caso, una obra profundamente hermosa, diría yo, y muy conmovedora. A mí me conmueve mucho, me entristece mucho, me duele y me gusta.
en su belleza. Justo este dolor de una madre en tonos blancos, azules, colores fríos, que contrasta mucho con los otros murales, todos coloridos, Sí. que celebran mucho la epopeya de la revolución. Eh, pues sí, es una mujer, una mater dolorosa, ¿no? Sí. Que además creo que es muy conmovedora viendo la situación del país actual, ¿no? Pensando en todas estas madres que han perdido o que han desaparecido a sus hijos. Las madres buscadoras creo que podrían encontrar eco, no creo que consuelo, desafortunadamente, pero pues quizás sí identificación de algún tipo en la belleza de este cuadro, La piedad en el desierto, de Manuel Rodríguez Lozano. Sí, exactamente. A partir de ese momento es la figura femenina tocada por el rebozo blanco, que en La piedad en el desierto es un rebozo azul. Luego hizo una versión en las mismas dimensiones, ahí sí con un rebozo blanco, que está actualmente en el Museo Caluz, en la exposición permanente del Museo Caluz, ahí se puede visitar. Y ahí sí dimensionas el tamaño, porque está puesto, digamos, el piso no es muy alto, entonces alcanza a abarcar prácticamente toda la pared y ahí ves la dimensión y si te colocas junto al lienzo, pues ves, ¿no? El tamaño que tienes tú y qué tanto avasalla esa figura materna cifrada en un triángulo, lo que le da estabilidad, lo que la hace fuerte, constante y justamente le da la posibilidad de cobijar al hijo que tiene entre sus brazos y a ese cualquier otro que esté frente a ella, ¿no? Como hacían estos reos en los 40 que iban ahí buscando o a la Virgen como la gran figura materna, o a lo mejor una representación en extenso de sus madres, que Exacto, no veían tanto, madres. de sus propias madres, ¿no? Entonces sí, tiene una potencia es emocional. muy tierna además, es muy tierna, creo que esa es la palabra. Y bueno, ¿cómo fueron los últimos años de Manuel Rodríguez? Digo, todavía vivió bastante, ¿no? Vivió Hasta los años bastante, 70. sí, hasta los años 70. Pero bueno, quizá igual que en otros biografiados, los últimos años de su vida son un poco menos eventful, ¿no? Ajá, sí, pasan menos cosas. Exactamente, pasan menos cosas, son menos conocidos. Siguió pintando al menos hasta 1958 y ahí sí ya dejó de pintar. En varias entrevistas que aparecen en Pensamiento y Pintura, justamente lo dicen alguna, yo ya dejé de pintar porque ya lo que estaba haciendo o mi búsqueda terminó, ya lo que se está haciendo ahora en palabras más, palabras menos, en el arte no es algo que yo considere que esté o bien planteado o bien dirigido o se da ya finalmente esta ruptura con el arte nacionalista y se empiezan a explorar otras avenidas con el grupo de la ruptura, literalmente. O sea, José Luis Cuevas y compañía. Y toda esa nueva generación. De los 60. Exactamente, de los 60. Ya para ese momento, Rodríguez Lozano, pues ya tenía cierta edad, ya tenía 70, ya era un señor, un 69, viejo, 70. un boomer, ¿no? Ya era un boomer. Un viejo ñeñe criticando a los Gen X. Exactamente, un viejo generación de concreto, ¿no? Finalmente lo que sucede, ¿no? Venía de de convicciones muy fuertes y evidentemente con el paso de los años y el cambio de las generaciones y las posibilidades de esos cambios, pues hace que o pierdas el pulso, como decía yo, sobre Salvador Novo, o que ya no encuentres que ese pulso es el tuyo, ¿no? Finalmente, exacto, más allá de que sea válido o no, o que sea una omisión o una falla personal al perder ese pulso, finalmente el pulso deja de resonar con el tuyo o contigo y ya no lo ves como válido y tal. Pero finalmente, siendo la figura que era y habiendo sido tan crítico como fue, por supuesto que no se quedaba callado. Entonces criticaba las bienales de arte, criticaba a quien estaba pintando no sé qué, criticaba al gobierno que le había dado subvención a tal o que había creado un nuevo espacio expositivo, pero que exponía tal o cual cosa, ¿no? Hay un montón de declaraciones a prensa en las que el tono es ese, es estar cuestionando y criticar como lo había hecho siempre, pero también el asunto es... Criticando, 20 tweets. También el asunto es que cuando la crítica la hace una figura ya de cierta edad, socialmente se le ve justamente eso, como un viejo amargado que ya no sabe qué está diciendo, cuando posiblemente muchos de esos argumentos que daba Rodríguez Lozano
tenían mucho sentido en ese momento, más allá de haber sido una figura que mucha gente la señala como un viejo amargado. Incluso cuando era joven era un viejo amargado. Y siendo viejo, pues mucho más viejo amargado, ¿no? Entonces, ahí está esa posibilidad de verlo así. Fuera de eso, salió de la cárcel, se reivindicó con un par de libros. En 1942 mismo publicó un libro apoyado o en conjunto con la Galería Clar de Cor. Luego lo invitaron a dar una serie de conferencias en París nuevamente, fue a París, expuso en París, Obvio, París. París, estuvo presente en exposiciones en México, publicó en 1960 su libro Pensamiento y Pintura, que es como el gran corte de caja de su vida, de su pensamiento, eh, y a partir de ahí, digamos que ya tiene una vida pública a través de la prensa, de manera esporádica. Participa todavía 8 años después en la Olimpiada Cultural del 68. Tiene una exposición apoyado por Excelsior, me parece que en ese momento tenía la Galería Excelsior como tal. No estoy seguro, pero bueno, hay una exposición individual de Rodríguez Lozano a raíz de este De los Juegos programa Olímpicos. cultural de los Juegos Olímpicos del 68. Y le quedan ahí 2, 3 años de vida. Entonces ya es justamente como intentar como hacer las paces consigo mismo, creo, digamos una vida más sosegada, más en silencio. Ojalá lo haya logrado. Ojalá lo haya logrado. Se da esta última publicación con Berta Taracena en 70 o 71, de ese libro que finalmente señala etapas de obra, hace un análisis un tanto somero y sin entrar en polémicas, todavía vivas en ese momento, pero que finalmente asienta periodos de obra, maneras de analizar esa producción, tiene ese valor. Y también hacia el final de la década de los 60 es que se da el rescate de La Piedad en el Desierto, se lleva lo que quedaba del mural de las ruinas o el área ruinosa de Lecumberri donde había quedado, porque tiraron la parte de los tuberculosos. Quitan la capa de pintura, la ponen en este bastidor transportable y lo restauran, que es como está ahora en Bellas Artes. Expuesto sin firma, porque no lo firmó en su momento, y cuando hicieron el rescate y lo presentaron en Bellas Artes, estuvo presente Rodríguez Lozano, hay un par de fotos ahí, y se negó a firmarla, incluso dijo, yo ya no pinto desde hace mucho, no podría firmarla. Y pidió, ahí hay una narración a partir de Tomás Urián, del testimonio de Tomás Urián, que dice que le pidió Rodríguez Lozano muy coquetamente a uno de los asistentes del proceso que él plasmara la firma de Rodríguez Lozano y le extendió con una sonrisa muy sugerente y una mirada también sugerente el pincel. Finalmente esa persona declinó la oferta que le hizo Rodríguez Lozano y la pintura se exhibe como está desde entonces, sin firma. Wow. ¿En qué año murió? 71. Ya. 1971. Pues sí, ya octogenario, ¿no? Bueno, sí. Si es que nació en 1890. En 1891, de acuerdo. Es decir, sí, justo el año que cumplió prácticamente 80. Los 80, exacto. Bueno, te preguntaría, normalmente te preguntaría por bibliografía, pero más bien, más que eso, creo que te preguntaría en dónde se pueden ver las obras. Bueno, ya mencionamos Bellas Artes. Uh-huh. El retrato de Salvador Novo, por ejemplo, forma parte de la colección del MUNAL, del Museo Nacional de Arte. ¿Dónde más se pueden ver? Sí, está en el Museo Nacional de Arte, ese retrato. Hay una obra del monumentalismo erótico que se llama El Verdaccio, que también está en el MUNAL. En el Museo Caluz, como ya les decía, está otra versión de La Piedad en el Desierto, está en óleo sobre lienzo. En el MAM hay varias obras también de Rodríguez Lozano y, por supuesto, en Isabel la Católica, número 30, hay un hotel y ahí hay otro mural de Rodríguez Lozano pintado en 1945 que se llama Holocausto, que como elemento central tiene a otra Piedad o una composición muy similar a la Piedad, pero está rodeada de mujeres que están llorando, podríamos decir de plañideras, rodeada esa madre con el hijo muerto, expresada y pintada en el cubo de la escalera que está hacia el fondo del conjunto inicial de esa construcción y que se puede visitar
un tanto es una mirada oblicua porque hay una parte de la escalera está cerrada, pero se puede apreciar este trazo y esta emoción volcada en las figuras femeninas, o cómo la emoción de las figuras femeninas, el dolor, la tristeza, el desgarre por lo que están atestiguando, está volcado ahí de manera monumental, mucho más que monumental en ese enorme muro. Pues sí, habrá que ir, no lo conozco. ¿Qué hotel es? El Downtown me parece que es el nombre ahora. Isabel la Católica, Ya sé, 30. sí, es cuál. Uh-huh. Donde está el azul histórico Sí, sí, sí. Varios restaurantes, ¿no? Exactamente, sí. Ingresas, está toda esa área de restaurantes y tiendecitas, y al fondo está la escalera. Pues bueno, con esto terminamos la vida y la obra de este gran joto genial que fue Manuel Rodríguez Lozano. Y bueno, te preguntaría, como ya se va haciendo tradición, ¿qué Ajá. vamos a hacer con Manuel? ¿Qué quieres tú hacerle a Manuel Rodríguez Lozano? Fuck, marry, kill. ¿Te lo coges, te casas con él o lo matas? Fuck. Ahora sí está muy clara Ahora sí está tu muy respuesta. clara mi elección. Ya. Pues sí, la verdad yo también coincido contigo. Creo que si ven sus fotos no se necesita mayor explicación. Sí, claro. Bueno, sobre todo porque también, dado este análisis, creo que nos quedó claro que no es un personaje tan tóxico. Digo, tampoco era un santo, tampoco era ningún No, para santo, nada. pero no es tampoco un asesino, tampoco es alguien que merezca nuestra pena de muerte. Sí, claro, no fue asesino, no fue destructor, no fue el gran villano que truncó vidas y carreras. Claro que no. O sea, fue una persona Posiblemente tóxica. tampoco fue ladrón, ¿no? De esos famosos grabados. Sí, muy seguramente no, porque no es que hayan aparecido así como los grabados, ya estaban aquí atrás del archivero. O sea, de repente los encontraron muchos años después, ahí, otra vez. Entonces no queda claro quién los tomó, dónde se resguardaron todos esos años, entonces no. O sea que sí pudo haber sido él. Digo, tampoco es que importe tanto, pero... Tampoco, sí, yo la verdad creo que no, porque lo que había hecho, y hay testimonios, es que finalmente les había dado vida expositiva a esas piezas, porque estaban en el acervo de la academia, pero tenían años ahí guardadas. Entonces finalmente las sacó de la bodega, del archivo, de donde sea que estuvieran, y las hizo circular. Entonces realmente creo que su intención era eso, hacerla circular. Bueno, entonces con eso quedamos. No sé si nuestros podcast escuchas coincidan con nuestra opinión. Si no, vean sus fotografías, pero sobre todo vean sus obras. Sí. ¿No? Vean el retrato de Salvador Novo, vean este cuadro de las tres parcas, vean el mural que ahora está en Bellas Artes. En fin. Pues muchas gracias Ignacio, estuvo brillante tu participación, nos deslumbraste con tus conocimientos y con tu elocuencia, y pues nos vemos hasta la próxima. Nos vemos en la próxima emisión, esperemos que sigan acompañándonos. Bye.